Buenos días, muchas gracias por la asistencia a esta convocatoria en la que me complace informarles y a través de ustedes informar a todos los ciudadanos de un paso que creemos que es importante y que además nos llevará a un largo recorrido, porque hoy anunciamos que la Junta de Extremadura, desde hoy mismo, porque ya está publicada la resolución que lo habilita, pone a disposición de todos los ciudadanos el pago telemático del modelo 50 para la ITV. Es decir, que los ciudadanos desde su casa, con tarjeta de crédito y a través de un sistema que todos conocemos por su acrónimo, por sus siglas, TPV, podrá cumplir con el pago de esta tasa y podrá cumplir, en definitiva, hacer más fácil el cumplimiento de sus obligaciones. Es una medida para acercar la Administración a la ciudadanía, es una medida para hacer una Administración más moderna, más cercana, insisto, a las necesidades de los ciudadanos, porque con esta medida se reducen costes, se evitan desplazamientos y, como decía antes, beneficia a todos los ciudadanos en la medida en que les facilita el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Como les decía, empezamos con el pago del modelo 50 para la ITV y añadimos un nuevo servicio. La resolución que se ha publicado hoy en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma autoriza dos nuevos sistemas de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos que corresponden a la comunidad. El sistema de pago mediante tarjeta de crédito o de débito, mediante el TPV, como ya he dicho antes, que permite el pago online. Este es un procedimiento muy sencillo. Tendrán todos ustedes después la descripción de cómo se puede realizar desde el portal tributario de la Junta de Extremadura, que conocen de otros trámites seguros todos ustedes y todos los ciudadanos, y una vez cumplimentado con los datos que el sistema requiere para identificar el contribuyente, la tasa, etcétera, se genera el justificante de pago. También se autoriza en esta resolución el sistema de pago por TPV en dependencias de la Junta con terminales físicos que requieren la identificación electrónica del titular de la tarjeta. Como les decía, a partir de hoy, miércoles día 13 de diciembre, con la publicación de esta resolución, se podrán realizar por los ciudadanos en su domicilio, con sus tarjetas de crédito y con sus ordenadores particulares, el pago de la tasa de la ITV. Hemos llegado aquí, entre otras razones, por una firme y clara determinación, porque teníamos un servicio que era también de pago telemático a través de la pasarela de pago de la entidad pública Red.es, pero éramos conscientes de que con este procedimiento que teníamos, el de la pasarela de pago, no llegábamos a nuestro objetivo, que es aproximar la Administración a los ciudadanos, porque el sistema de la plataforma de pago requería una identificación a través de tarjeta electrónica con un certificado electrónico y además requería una cuenta abierta en alguna de las entidades que estaban adheridas al servicio de la pasarela de pago de Red.es, que en concreto eran Liberbank, Caja Rural de Extremadura, CaixaBank y BBVA. La diferencia fundamental y esencial a partir de ahora es que esto lo podrá hacer el ciudadano con su tarjeta de crédito sin más limitaciones que cumplimentar los requisitos de información, que son un formulario bastante sencillo que tienen ahí explicado y a partir de ahí se producirá el pago. Esto es posible porque se ha contratado un servicio por parte de la Junta
de Extremadura, que es una contratación que se inició en la primavera y que concluyó en el mes de septiembre. En el procedimiento se invitaron a las entidades financieras a contratar con la Junta, a hacer sus propuestas, a hacer sus ofertas para contratar este servicio con la Junta. Finalmente, resultó adjudicataria del contrato Liberbank, cuyos responsables nos acompañan y también estarán a disposición de ustedes por si quieren realizar alguna pregunta o si quieren aportar algo más. Pero lo cierto es que, concluido en el mes de septiembre el procedimiento público de contratación, la mejor oferta, tanto por los servicios, por el alcance como por la calidad de los medios que ponía a disposición de la Junta para que fuera una realidad el pago con tarjeta desde el domicilio de los ciudadanos, fue Liberbank. Nos felicitamos por ello y a partir de la firma del contrato, que fue en septiembre, hemos tenido unos meses para hacer pruebas, poner los servicios tanto de la Junta como de comunicación con la entidad financiera perfectamente a punto, aunque ya sabemos que las tecnologías también fallan, no solamente fallan los humanos, sino que también los medios tecnológicos. Pero hemos estado durante todo el mes de octubre y durante todo el mes de noviembre realizando estas pruebas para poder ponerlo en marcha con garantías, cosas que les anuncio hasta ahora. En este momento, es decir, que mientras les estoy hablando, publicada ya la resolución, puede que algún ciudadano que tenga que pasar la inspección técnica del vehículo pues esté intentando pagar la tasa con tarjeta de crédito. A partir de ahora iremos incorporando a este procedimiento otras tasas y en estos meses de prueba hemos tenido la constatación de que el sistema funcionaba y a partir de ahora pues lo que nos queda es no solo incorporar otras tasas, precios e ingresos públicos, sino que vamos a seguir trabajando en esta línea de modernización y de aproximación, sobre todo de la Administración a los ciudadanos, para hacer posible el pago por otras vías que son las habituales, especialmente entre los jóvenes y de los que le iremos dando cuenta en comparecencias sucesivas. Por mi parte, nada más, quedo gustosa a su disposición para responder a las cuestiones que pudieran plantearme y felicitarnos por este día, felicitar también a Liberbank y felicitar a todos los empleados públicos, a todos los funcionarios que tanto desde el área de la Dirección General de Tributos como desde el área de tecnología, como desde el área de administración pública, en fin, todas las áreas implicadas en estos 2 meses de intenso trabajo nos han permitido presentar públicamente hoy este servicio a la ciudadanía. Sí, buenos días. Yo supongo que esta tramitación no lleva ningún gasto añadido por la utilización de la tarjeta. ¿Y por qué se ha empezado por la ITV? ¿Por qué es lo más utilizada? ¿Por qué se ha optado por empezar por el pago para la inspección técnica? En cuanto lo que supone el pago de la tasa, no lleva ningún incremento utilizar una vía u otra. Las condiciones de cada particular con el uso de su tarjeta, eso es algo que yo no puedo en este momento apreciar ni valorar, porque sirve tanto para tarjeta de débito como para tarjeta de crédito. Y hemos empezado por la ITV porque era la que entendíamos que tenía mayor demanda. Yo tenía varias preguntas. ¿Vale tanto para la ITV, vamos a decir, modelo público como por el modelo de privado que existe, por ejemplo, en Almendralejo, en Olivenza? Y también me gustaría saber, ¿el pago requiere ir con el justificante a pasar la ITV como hasta ahora o eso ya aparece reflejado en los listados cuando vas a pasar la ITV?
Bien, el pago de la tasa es igual, con independencia de cuál sea la gestión de la ITV que uno elija, en función de su proximidad o del servicio o del tiempo que cada uno disponga. En la presentación del justificante de pago es igual, lo que sucede es que el justificante de pago ahora es diferente. ¿Puede uno pagar desde su casa la tasa y luego irse a la ITV, me decía, de Almendralejo? Sí, solo que ya va con esa parte de la gestión realizada, o no, como prefiera. Puede hacerlo como hasta ahora, la diferencia es que puede hacerlo desde casa. Pagarlo igualmente, es lo que yo quiero decir. No aparece reflejado que ya lo tienes pagado. El documento, el justificante de pago. Justificante. Sí. Y después, por eso decía que el sistema genera el justificante de pago. Pero vamos, eso como la agencia tributaria. Es decir, en ese sentido, estamos analizando y estudiando otras vías para que la generación del justificante de pago se adapte a las nuevas tecnologías, pero siempre hay que llevar el justificante de pago. Lo de Almendralejo es porque el precio no es el mismo, ya que a esa tasa, en la de uso privado o gestión privada, hay que sumarle el IVA. Entonces no son los 30 euros que tiene actualmente o 30 con algo, sino serían más en esas otras estaciones de ITV. Pero por el servicio que esas otras estaciones prestan, no por la tasa en sí. Pero como cuando va uno a cualquier otro proveedor de servicios, bienes de cualquier naturaleza, tiene que pagar el IVA, pero no es por el precio público, es por el servicio que el proveedor del mismo es la tasa, por lo tanto es el básico. Bueno, demasía no. Los impuestos no son demasía, es el IVA. Es que no. Pero que cuando compramos el pan también pagamos IVA, ¿eh? Buenos días. Bien, vamos a empezar por tasas y precios públicos y la idea es, no he entrado en las singularidades del contrato porque me parece que no era objeto de interés. El poner en marcha con la ITV, que tiene un gran volumen de usuarios y de demanda, nos va a permitir dimensionar el sistema. Entonces, nuestro compromiso y nuestro propósito es completar tasas y precios públicos a lo largo del 2018. Y después ya, en cuanto al pago telemático de impuestos, tiene otra dinámica. La Junta de Extremadura, como ustedes saben, tiene un sistema que se llama DESA, que está en implementación y se han dado grandes avances. Y no sabría darles una fecha para el caso de todos los impuestos, porque además hay algunos impuestos propios que sí se pagan ya telemáticamente. Entonces, aquí tendríamos que entrar, y seguro que me preguntarán por ello también, en las novedades que puede conllevar la reforma del sistema de financiación en cuanto a gestión de tributos propios, de tributos cedidos, y ese es un objetivo, pero de momento para lo que nos hemos empeñado y nos hemos comprometido a un plazo de 1 año es para tasas y precios públicos. En cuanto a esas tasas y precios públicos, ¿va a haber hay algún ranking o algún orden? Lo digo porque hay algunas, por ejemplo, la de los comedores escolares, que es muy gravoso, entre comillas, en las familias porque tienen que ir todos los meses, mes tras mes, para pagar eso. Entonces, esto facilitaría mucho ese tipo de gestiones. Sí, en esa idea estamos de ir abordando aquellas tasas y aquellos precios públicos que afectan a mayor número de ciudadanos y que tienen una tramitación más sencilla. Tenemos un catálogo de prioridades, los comedores escolares están entre ellas.
Yo quería saber, dentro de la población extremeña, cuántas personas, qué porcentaje de la población extremeña accedía a través de la anterior pasarela de pago al pago telemático de la ITV. ¿Cuántas personas tiraban de este servicio? Muy pocas, porque ese servicio, al requerir una identificación con certificado electrónico, y recuerdan ustedes los problemas que ha dado el DNI electrónico, que es el que podríamos tener todos los ciudadanos, era un servicio que estaba pensado más bien para empresas proveedoras de servicios, por ejemplo, gestorías. Entonces, es cierto que la tecnología ha avanzado de tal manera que lo que en el año 2004 nos parecía que era un gran avance, como era el certificado electrónico incorporado al DNI, que todo el mundo tiene, quedó muy pronto obsoleto por la propia evolución de los medios tecnológicos y porque además, aunque es cierto que ahí había garantías de encriptación, de inalterabilidad, de seguridad, para los trámites de la vida cotidiana en España no se ha impuesto ese modelo. Por lo tanto, al ver que ese modelo de la plataforma de pago de Red.es, añadido a que exigía tener una cuenta en alguna de esas entidades que he relacionado antes, pues no tuvo una gran penetración. Pero ahora mismo no le podría dar el dato de cuántos ciudadanos accedieron por ese sistema, cuántos pagos se realizaron por ese sistema mediante la intermediación de gestoría y otros prestadores de servicios, porque lo cierto es que no era el sistema que demandaba a la ciudadanía y por eso hemos optado por ese sistema. Va a seguir funcionando y seguro que implementaremos otro, pero por eso hemos optado por este modelo, por este servicio. De terminales físicas para pagar con tarjeta en alguna. ¿Hay alguna en alguna ya? ¿Está previsto en breve? ¿En cuál sería? En principio, es decir, al día de hoy no están porque hemos lanzado primero el servicio telemático, que creo que es el que llega a todo el mundo, pero en los próximos días, teniendo en cuenta además la singularidad del mes de diciembre, estarán en los propios servicios de la Junta para facilitar el pago por tarjeta al ciudadano que no lo hace desde su casa, sino que lo hace en dependencias de la Junta. La subida de la ITV, de la tasa de la ITV, y también de la subida del sueldo de altos cargos. ¿Qué tiene que decir al respecto? Que miente. Que miente, no sé por qué, porque la verdad es que es muy sencillo de explicar. Primero, las tasas, que tienen un sistema de actualización, en Extremadura se han hecho respetando escrupulosamente lo que hizo el Estado en los presupuestos vigentes. Y las tasas se tienen que actualizar. Se actualiza. Entonces, a la primera cuestión, la actualización de tasas en Extremadura, también la de la ITV, se corresponde con los parámetros que marca la legislación del Estado. Podría entrar en detalle. La Unión Europea estableció que España no podía actualizar las tasas como se venía haciendo por referencia a un índice. Se incrementa el IPC, se incrementa el 1%. Eso es lo que se conoce como el proceso de desindexación de la economía española. Entre otras cosas porque las tasas tienen que estar justificadas con arreglo a los costes que implica para la Administración la prestación de un servicio. Es una manera muy sencilla de explicarlo, aunque podríamos avanzar más en la distinción entre tasas, precios públicos, y no es el caso. Entonces, no es cierto que haya una subida de tasa más allá de la prevista en los presupuestos generales del Estado y las que los estudios económicos permiten para la actualización de las tasas que se actualizan en estos presupuestos. Pero lo que es radicalmente falso, lo que es una burda mentira, es que el sueldo de los altos cargos se suba un 2%. Eso es lo peor de la política, mentir. Es cierto que hay un incremento de un 2% en el presupuesto de 2018, comparado con el de 2017, sobre altos cargos y eventuales, que en términos cuantitativos
estamos hablando de 120.000 euros. Porque decir sube un 2%, comparando el presupuesto del 17 con una estructura de gobierno, con el presupuesto del 18, con una consejería más, es querer engañar a los ciudadanos. Y el Partido Popular sabe que los altos cargos, los empleados públicos, los funcionarios verán incrementado, si es que lo ven, en su caso, su salario, cuando los presupuestos generales del Estado lo permitan y en la cuantía que determinen. Por cierto, como no va a haber presupuestos generales del Estado para enero, ni sabemos cuándo los va a haber, vuelvo a reiterar que sería muy bueno que el Gobierno de la Nación, como ha hecho en otras ocasiones, al menos para funcionarios, empleados públicos y pensionistas, adoptara las medidas necesarias que fijasen el incremento salarial de pensionistas y de empleados públicos. Pero es rigurosamente falso. Y además, al hacerlo, demuestran cómo, una vez más, denigran todo lo que es público y vuelven a lo peor de la política, que además de la corrupción es la mentira. Y también el Partido Popular estaba denunciando que había un aumento en las partidas destinadas para la patronal y los sindicatos. Efectivamente. Este Gobierno, en primer lugar, defiende la Constitución y el papel que la Constitución reconoce a estas instituciones de representación de los agentes sociales, trabajadores y empresarios como instituciones que vertebran nuestra vida en común. Ese papel se reconoce potenciando el diálogo y la concertación social. Y ese papel se reconoce con, en este caso, el incremento de las partidas que subvienen el trabajo que patronal y sindicatos hacen en las instituciones de concertación, de diálogo social y, en definitiva, de la representación de los intereses sociales de trabajadores y empresarios. Y, de nuevo, es denigrar lo público, de nuevo es denigrar instituciones que constitucionalmente tienen un importante papel. De financiación autonómica, ¿cuándo se podría producir ese debate? Supongo que sería ya después del pleno de la enmienda parciales, en enero, o sería antes, no lo sé. ¿Y espera un acuerdo por parte de todos los grupos para llevar una voz única al Gobierno de España? Bien, la fecha del debate depende del calendario de actividades parlamentarias. El de diciembre ya está cerrado. En enero tenemos, lógicamente, cerrado también el calendario para el debate del proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el 18 y respetando muy mucho la labor de quienes dirigen la Asamblea de Extremadura, es algo que se verá, supongo que a primeros de enero, cuándo podría llevarse a cabo ese debate. Como es el Gobierno quien lo pide, también está en manos del Gobierno, en función del calendario parlamentario, impulsar ese debate antes o después. Yo en este momento le diría que lo lógico sería que fuera después del debate de los presupuestos generales del Estado, de los presupuestos generales de Extremadura, porque ya tienen fecha prevista, que es el 15-16 de enero. Dado el calendario de festividades del mes de enero también, todo indica que, salvo que hubiera alguna novedad que requiriera anticiparlo y la Cámara estuviera dispuesto a que así fuera, todo indica que será después. En cuanto a si espero un acuerdo de los grupos parlamentarios, confío plenamente en ello, porque nosotros ya hemos hecho en Extremadura un trabajo que es ejemplar. Es decir, nosotros empezamos la legislatura con el acuerdo unánime de todos los partidos políticos con representación parlamentaria para la designación de una comisión de expertos que trabajó, realizó un informe
y sus conclusiones también fueron aprobadas unánimemente sobre la financiación autonómica. Tan es así que nuestro experto en el grupo designado a raíz de la conferencia de presidentes por el Consejo de Ministros fue el presidente de ese grupo autonómico, por así decirlo. Saben ustedes que fue el profesor Pedraja, que luego tuvo un problema de salud y fue sustituido por otra experta también de ese grupo, que fue la profesora Manzano, y que es la que ha fijado como experta de Extremadura la visión experta sobre el informe que se presentó a final del verano. Después la Junta de Extremadura, sobre el informe de los expertos designados por Consejo de Ministros, ha realizado un estudio de cuál es la posición de la Junta. Informe que ha sido comunicado a todos los grupos parlamentarios. Informe que, como no podía ser de otra manera, coincide y abunda en lo que ya en el voto particular de la experta designada por la Junta de Extremadura, que era uno de los integrantes de aquella comisión que nació del acuerdo unánime de los grupos parlamentarios en la Asamblea, y lo hemos traducido o hemos abundado en otros aspectos. En estos momentos está trabajando el Comité Técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Concretamente, mañana hay otra reunión. Puede que incluso antes de final de año haya otra reunión y, por lo tanto, con tan larga explicación, creo que justifico mi confianza en el acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios respecto de la posición de Extremadura para la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, que, por otra parte, yo creo que hemos explicado muchas veces y que, además, creo que se sustenta en ese primer informe de nuestros expertos, en el voto particular de nuestras expertas en el Grupo Nacional, en el informe de la Junta sobre el informe de los grupos de expertos. Es decir, la posición de Extremadura está bastante perfilada, quedan todavía muchos elementos que compartir, que discutir, y estoy segura de que todos los grupos parlamentarios van a estar de acuerdo para una mejor defensa de los intereses de Extremadura en el debate del nuevo modelo de financiación autonómica. En ese sentido, ayer tanto PP como PP como Ciudadanos señalaban que la Junta, Extremadura, debería ir o crear lobbies o crear grupos de trabajo con otras regiones que tuvieran intereses similares o buscaran también esos factores diferenciadores para hacer mayor presión en ese proceso de financiación autonómica. En ese sentido, ¿qué diría al respecto de esas dos peticiones que se hicieron ayer? Que parece que han descubierto el agua potable. ¿Quién ha dicho que no estemos haciendo un trabajo intenso de comunicación, de compartir posiciones, de compartir elementos técnicos y, sobre todo, de explicar principios y explicar posiciones? Lo que la política no puede ser es puro frentismo, ni, si ustedes me lo permiten, titulares. Los habrá cuando llegue el momento, cuando haya novedad. Pero ahora hay un trabajo muy serio que hacer. Fíjense, empezamos haciendo ese trabajo con la AIREF, con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, cuando ponía de manifiesto, cosa que tiene mucha importancia en los debates del sistema de financiación autonómica, que el gasto sanitario y el gasto educativo de Extremadura estaba por encima de la media nacional. Por aquí, en términos técnicos, estamos hablando de necesidades de financiación, de unidades de necesidad, y al final parece que estamos hablando de otra cosa distinta, de garantizar una sanidad pública de calidad y garantizar el derecho a la educación de todos los niños de Extremadura. El primer trabajo, ese trabajo que ellos llaman de lobby, que es un término acuñado, pero que me parece que tenemos otros muchos mejores en nuestra preciosa lengua española, lo venimos haciendo con la explicación rigurosa y transparente de cuál es nuestro modelo de gestión, y a la AIREF
y yo lo he recogido en los últimos informes, le demostramos que nuestro gasto sanitario y nuestro gasto educativo no es superior a la media, que lo que es muy superior a la media es la población que recurre a la sanidad pública en Extremadura y a la educación pública en Extremadura. Y además es algo que queremos mantener y que queremos mantener en niveles de calidad. Entonces, si uno suma, pongamos por caso, el gasto sanitario de Madrid, el gasto público, más el gasto en sanidad privada, el gasto sanitario de Madrid ya no está por debajo del gasto sanitario en Extremadura. ¿Será que el modelo de Madrid le gusta al Partido Popular y por eso plantea que en Extremadura haya una deducción a las pólizas de seguros de salud? Que por otra parte me parece muy bien que un ciudadano la tenga. Pero la realidad de la sanidad en Extremadura es que los ciudadanos tienen como principal opción la sanidad pública porque es una sanidad de calidad. Y lo mismo de la educación pública. Y nuestro compromiso es defender ese modelo de sanidad pública de calidad. Por eso, como dice el presidente de la Junta, en lugar de tanto faranduleo, vamos a hablar primero de qué sanidad queremos, qué educación queremos, qué servicios sociales queremos, qué política medioambiental queremos, qué política de vivienda queremos y luego vamos a ver qué recursos tenemos para hacerlo. En cualquier caso, diálogo con todas las comunidades autónomas, diálogo intenso y trabajo serio y riguroso con aquellas comunidades autónomas que por su realidad socioeconómica tienen mayor afinidad con Extremadura. Ahora, frentismo con nadie ni contra nadie. Exigiremos responsablemente al Gobierno de la Nación lo que haya que exigir, buscaremos interlocutores que tengan posiciones comunes, pero siempre en aras del mayor consenso.